Vamos a dar comienzo con la primera conferencia que tiene lugar en esta escuela doctoral. Y me corresponde presentar posiblemente una de las conferencias que más interés va a despertar en todos y todas, por la temática que aborda, por la actualidad de la temática y la importancia que tiene. Concretamente, me refiero a la conferencia de Ignacio Blanco Alfonso, que es catedrático de periodismo en la Universidad CEU San Pablo, donde está desarrollando su labor investigadora y docente desde hace ya más de 20 años. Tengo que decir que él hizo su tesis doctoral sobre la obra de José Ortega y Gasset y que fue premio extraordinario de doctorado en 2003, es decir, ya apuntaba maneras desde el comienzo. Es director del máster universitario en periodismo cultural, del máster de verificación digital, fact-checking y periodismo de datos, un máster que se organiza entre CEU y Neutral. Y también es director de Doxa Comunicación, la revista interdisciplinar de estudios de comunicación y ciencias sociales. Es coordinador de investigación y posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación e ha sido investigador principal de un proyecto competitivo con el título Nuevos escenarios en vulnerabilidad digital, alfabetización mediática para una sociedad inclusiva. Ha sido hasta hace nada, hasta finales del curso pasado. Y bueno, podría seguir destacando múltiples detalles de su dilatada carrera como académico y como investigador, pero tampoco quiero restarle tiempo para que nos pueda contar lo que nos ha preparado. Tengo que decir que posiblemente estemos ante una de las personas que más sepa en España de fake news, de verificación y evidentemente siempre ha habido fake news, siempre nos han podido preocupar, la desinformación siempre ha sido objeto de estudio o desde hace bastante tiempo, pero sin duda, a partir de la pandemia, de la que tanto estamos hablando esta mañana, pues a partir de la pandemia ha adquirido, si cabe, aún más importancia. Por eso yo decía al comienzo que estamos ante una de las conferencias que más interés va a despertar, por la temática, por la importancia que tiene y porque es una asignatura pendiente que tenemos todos y todas, el estar capacitados para este fenómeno que cada vez está adquiriendo mayor importancia. Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias. Y te doy la palabra. Nosotros nos ponemos a tomar nota de todo lo que nos digas. Muchísimas gracias a ti, querida Ana, profesora Almansa, por tu amable presentación y gracias a todos por su asistencia. Bueno, claro, cuando te ponen el listón tan alto y me pones en uno de los especialistas en verificación digital, uno ahora tiene que dar la talla, ¿no? Lo cual ya con bastante presión tiene que inaugurar unas jornadas como esta, con lo que hemos escuchado de nuestros compañeros previamente. Y bueno, espero no desilusionarles y compartir algunas ideas que he anotado a propósito del título de esta ponencia. Bueno, pero quiero comenzar dando las gracias, por supuesto, a la Universidad de Huelva, anfitriona de estas jornadas, y al programa de doctorado interuniversitario en comunicación que reúne a estas 4 universidades. Para mí, venir aquí, estar con ustedes hoy aquí, tiene un componente emocional inevitable porque yo soy natural de Cádiz. De modo que para mí venir a esta tierra es algo que hago muchas veces al año para ver a mi familia y cuando es por algún motivo académico, pues con muchísimo placer, por supuesto, y siempre la mejor predisposición, ¿no? Sin embargo, llevo ya 23 años de carrera académica en Madrid, donde me fui a estudiar en el año 92, después de pasar por la Universidad de Sevilla, donde estuve estudiando filosofía, y después me fui a estudiar periodismo a Madrid y a hacer el doctorado allí, ¿no? Madrid es un pool universitario enorme, escuchaba ahora las cifras que compartían Ignacio y Aurora de la Escuela de Doctorado y pensaba en el enorme esfuerzo que hay detrás de este tipo de iniciativas interuniversitarias y lo necesarias que son, ¿no? Y pensaba, de hecho, en nuestro caso, porque en mi fundación universitaria también tenemos una escuela internacional de doctorado, CEU CEINDO, que también tiene 3 campus, uno en Valencia, uno en Barcelona y otro en Madrid.
y todos los años celebramos jornadas como esta, que son muy enriquecedoras, como ha dicho la directora de la escuela, porque nos permite interactuar con investigadores, profesores, tutores, todos los que hacemos un programa de doctorado cara a cara, ¿no? Habitualmente nos reunimos en Madrid por una mera cuestión logística, porque es donde más gente hay, es más fácil mover a los colectivos de Valencia y Barcelona para que vengan a Madrid, pero también vamos a Valencia y a Barcelona cuando corresponde, ¿no? Quiero decir, en definitiva, que un campus interuniversitario como este es una oportunidad que yo hubiera querido tener cuando hice el doctorado. De hecho, el doctorado que ustedes están haciendo ahora, en mi humilde opinión, es un doctorado mucho mejor que el que hicimos las personas que nos doctoramos en los años 90, porque tal y como está organizado el programa de doctorado ahora, las actividades formativas, esta posibilidad de hacer doctorados interuniversitarios me parecen una oportunidad de crecimiento intelectual y personal y de establecer alianzas para trabajar en red que son connaturales a la propia carrera académica. En ese sentido, les felicito por tener una plaza en este doctorado tan solicitado y, sobre todo, felicito a los promotores por el éxito y el ejemplo que suponen para todos los demás, ¿no? Ejemplo me refiero de buenas prácticas. Aparte de que vengo a mi tierra cuando me invitó mi querido Ignacio Aguadez a dar esta conferencia, como ya les he dicho, pues también es un placer estar rodeado de buenos amigos con los que sabía que me iba a encontrar. Mi gran amigo y admirado Rafael Repiso, que está con nosotros, Victoria Tur, Carmen Marta, Ana Almansa, por supuesto, en fin, todos los buenos compañeros a los cuales no solamente quiero, sino que también admiro y cuyas trayectorias también son inspiradoras para la propia trayectoria de uno mismo, ¿no? En ese sentido, retomo el testigo que les ha lanzado Aurora, de que aprovechen esta oportunidad de estar 2 días aquí conviviendo con profesores, tutores, otros colegas de otras universidades que están haciendo sus tesis, porque es ahí, en ese intercambio, en ese encuentro, donde verdaderamente van a poder completar una parte de su tesis doctoral, que no solamente tiene que ver con el trabajo específico de investigación, sino con el trabajo humano que hay detrás, ¿no? Bueno, hablar el primero en una jornada de 2 días como esta tiene una parte positiva, y es que ustedes están todavía frescos, están con ganas, y eso es muy bueno. También puedes establecer, como decimos en comunicación, el encuadre, el framing, puedes poner encima de la mesa las cuestiones que te parece que son importantes para debatir en una jornada de esta naturaleza. Y tienen, digamos, el inconveniente de que todos los que vienen detrás te pueden discutir lo que tú has dicho, porque, claro, como has sido el primero en decirlo, los demás pueden, y, por cierto, como se dijo el primer día, y te pueden corregir, apuntar lo que tú vas diciendo, ¿no? Respecto a la parte positiva, es decir, ser el primero en tomar la palabra, yo preparé hace días el contenido específico que responde al título de la ponencia. Yo, efectivamente, he sido investigador principal, lo soy, de hecho, investigador principal de un proyecto de investigación competitivo financiado por el Fondo Social Europeo y la Comunidad de Madrid, que se llama ProBuldig, Programa de Actividades sobre Vulnerabilidad Digital, que en realidad es un programa que empezó en 2008. Es ya el tercer programa que estamos realizando. Y bueno, entiendo que el tema que me propone la Escuela de Doctorado para esta primera ponencia responde específicamente a la experiencia que tengo como investigador principal de ese programa sobre vulnerabilidad digital, que es el título específico de la ponencia. Sin embargo, he anotado una serie de ideas preliminares que me parece que podíamos compartir, o al menos yo, al ponerme en su lugar, imagino que ustedes cuando tienen que dar una conferencia hacen este mismo ejercicio, que es el que ya nos invita Aristóteles en la retórica, ¿no? Todo decir consiste en decir algo a alguien, y como decía Ortega, es un poco estúpido si al hablar no tenemos en cuenta aquel a quien le hablamos, ¿no? Por lo tanto, cuando yo preparaba esta ponencia, más allá del contenido específico de la vulnerabilidad digital, pensaba en ustedes, y pensaba, tampoco hace tanto tiempo, cuando yo estaba ahí, aunque lo pueda parecer, pero pensaba en qué hubiera necesitado yo escuchar cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, qué orientaciones hubiera agradecido recibir cuando empezaba mi carrera académica, como ustedes están empezándolas ahora. Y bueno, digamos que si de algo me ha servido esta experiencia de 23 años académica que llevo, es para sintetizar estas 3 ideas preliminares antes de entrar en la materia de la metodología de la vulnerabilidad digital. En primer lugar,
yo solicito de ustedes que tengan una actitud filosófica. Y tener una actitud filosófica, yo la entiendo como dudar. Ortega decía que dudar es empezar a entender. Y creo que eso es connatural a nuestra propia naturaleza como académicos. Hacernos preguntas, tener curiosidad, ser inquisitivos, tener la mente abierta, no ser personas dogmáticas y tener la suficiente humildad para aceptar que no siempre conseguiremos lo que pretendemos, ¿no? Les van a rechazar artículos científicos, como nos rechazan a todos, y nos han rechazado y nos rechazan a todos. Van a fracasar en proyectos de investigación, en solicitudes que no van a lograr financiación. Van a fracasar en sexenios que van a pedir y no los van a conseguir la primera vez. Por lo tanto, esta es una carrera, la que ustedes están iniciando ahora, que requiere humildad y resiliencia. Y sobre todo una actitud filosófica. Tengan la mente abierta, no sean dogmáticos, duden y háganse preguntas. En segundo lugar, la segunda idea preliminar. Tengan vocación científica. ¿Qué es la vocación científica? Bueno, me gusta entenderla en el sentido en que Spinoza llamaba al amor intelectualis, ¿no? El amor intelectualis para Spinoza era acercarnos a las cosas con la intención de comprenderlas, no de juzgarlas. Y esto yo creo que tiene bastante que ver con nuestra vocación como investigadores. Esta vocación también cristaliza en un estilo científico que nosotros decimos que es apodíctico o demostrativo. No solamente nos basamos en intuiciones, sino que realmente intentamos demostrar estas intuiciones. Esta vocación científica también cristaliza en el rigor con el que trabajamos los datos y en el rigor en los procedimientos que utilizamos para investigar. En cuarto lugar, la honestidad con las fuentes y con los resultados es otro rasgo de la vocación científica. Y en quinto lugar, la vocación científica también consiste en tener capacidad para proyectar nuestra investigación más allá de la propia investigación. Quiero decir que tenemos que llevar nuestra investigación, por un lado, a nuestra docencia, a nuestras clases, aprovechar la investigación para enriquecer aquello que contamos en el aula a nuestros estudiantes. Y, en segundo lugar, la transferencia del conocimiento. Creo que ya es hora de que los universitarios entendamos que la transferencia del conocimiento consiste en la aplicabilidad efectiva de lo que estamos investigando. Por ejemplo, ahora estoy montando con la Fundación Cibervoluntarios una acción de alfabetización mediática, porque hablamos mucho del pensamiento crítico y de alfabetización mediática, y temo que muchas veces nos quedamos en una aproximación teórica o descriptiva de lo que queremos con este tipo de acciones. Pues con Fundación Cibervoluntarios vamos a celebrar el próximo 25 de abril un encuentro con 100 escolares a los cuales vamos a cruzar, a provocar una interactuación con fact-checkers, para que entre todos los fact-checkers entiendan cómo consumen información y cómo disciernen los escolares sobre la información que reciben a través de las redes sociales. Y que a la vez sean los propios fact-checkers quienes hagan el esfuerzo por explicar a esos niños qué criterios tienen que seguir para distinguir la información que reciben por las redes sociales, ¿no? Esta capacidad de discernimiento que llamamos pensamiento crítico. Me refiero a acciones específicas de transferencia del conocimiento que tengan un impacto real en la sociedad. Creo que los académicos estamos obligados a salir del reducido ámbito del mundo universitario y conseguir que nuestra investigación tenga un impacto real en la sociedad. Estamos trabajando con cosas muy importantes para la sociedad. Hagamos que ese impacto sea real y no se quede solamente en una publicación de un artículo que nos hace falta para nuestra propia carrera académica, sino que aquello que hacemos se transfiera realmente a la sociedad, ¿no? Ahí tenemos mucho que mejorar, y lo decimos en un ámbito de comunicación como es el de este programa de doctorado. Tenemos que mejorar mucho en la divulgación de estos resultados de la investigación, ¿no? No sé, no solamente las revistas científicas o los libros son el producto propio de nuestro trabajo. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por ir a los medios de comunicación. Y esto incluye, por supuesto, a los tradicionales, pero, cómo no, a los nuevos medios digitales o canales digitales de comunicación, los blogs,
las newsletters, los podcasts, nuevas plataformas que todos conocéis probablemente como The Conversation, qué sé yo, este tipo de plataformas que rompen podríamos decir, los muros del mundo académico y conseguir que parte de nuestros hallazgos consigan llegar a la sociedad y redunden en beneficios de la propia sociedad a la que estamos estudiando, ¿no? Por lo tanto, actitud filosófica, vocación investigadora y, en tercer lugar, necesitan una estrategia profesional. A mí nadie me habló de esto cuando empecé a hacer el doctorado. Yo, en cierta forma, entiendo que como muchos de mis colegas de mi generación hemos sido autodidactas o hemos, no sé, actuado intuitivamente sobre por dónde podíamos ir. Pero yo hubiera agradecido que alguien me dijera que no hay carrera académica fuera de los cauces y los estándares establecidos por el entorno académico en el que estamos. Y el entorno académico en el que estamos es un entorno internacional, como salta a la vista en este propio programa de doctorado, pero más específicamente para nosotros es el espacio europeo de educación superior, con las normas derivadas de esa directiva europea. Y ese es nuestro marco. ANECA es necesaria. Obviamente que los procedimientos son mejorables, siempre lo van a ser mejorables. Pero me parece un mal consejo si algún profesor quemado con ANECA les dice a ustedes que están empezando sus carreras que pasen de ANECA y que hagan su carrera y que se tiren al monte. Yo creo que no es una buena estrategia. Hay que entender cómo funciona el sistema, cuáles son las agencias de calidad y acreditación de esa investigación que realizamos y de esa docencia y adaptar nuestra carrera a ese marco, a esos cauces o estándares establecidos, porque la carrera se hace dentro de esos estándares. En segundo lugar, respecto a la estrategia, la carrera académica es una carrera de fondo. El espíritu del investigador no es el espíritu del sprinter. Es una carrera de fondo. Creo que debemos poner la vista en lontananza. Y creo que debemos avanzar, bueno, no sé, siguiendo con el ejemplo de la lontananza, como avanzan los pastores, es decir, con paso despacio, pero con paso firme, con paso decidido y en una dirección determinada, ¿no? En tercer lugar, ustedes tienen que conocer su propio ámbito de conocimiento. Esto quiere decir, ¿quiénes son los autores y las obras de referencia en aquello que están estudiando, en aquello que están investigando? ¿Cuál es el estado del arte en esa cuestión? ¿Cuáles son las revistas de su área de investigación? ¿Cuáles son las sociedades profesionales o las asociaciones que existen? ¿Cuáles son los congresos en los que se discuten los temas sobre los que usted trabaja? Porque hay que asistir de vez en cuando a esos congresos, hay que conocer a otros colegas, hay que escucharlos e interactuar con ellos. Uno tiene que formar parte de esa comunidad académica, de algún modo, y no vivir de un modo aislado, como muchas veces la universidad nos incita a trabajar en la soledad de nuestro laboratorio, sino de un modo trabajar en red, ¿no? Y de forma colectiva con esa comunidad de la cual formamos parte. Identifiquen esa comunidad, cuáles son los referentes, que son asociaciones, insisto, congresos, colegas, etcétera, ¿no? Revistas, etcétera. En cuarto lugar, yo creo que deben evitar la dispersión temática. No pueden tener 10 líneas de investigación. Nadie puede tener 10 líneas de investigación. Podemos tener una línea de investigación, tal vez 2. En mi caso, por ejemplo, tengo 2 porque estudié filosofía y la obra de Ortega y Gasset, el pensamiento y la obra de Ortega y Gasset, y el periodismo a lo que me dedico, la investigación en comunicación. Son 2 líneas, por cierto, que intersectan mucho, o yo provoco que intersecten y se comuniquen, ¿no? Haya vasos comunicantes entre ambas, pero una línea de investigación, tal vez una línea principal que se va desgranando en varios aspectos que están interconectados, ¿no? Pero hay que tener una conciencia clara de cuál es la especialidad de uno mismo, a qué nos dedicamos realmente. Y yo creo que una dispersión temática es una mala estrategia para construir una carrera académica. Aparte que saber a qué nos dedicamos, creo que nos va a ayudar a consolidar esta propia carrera, porque esto te va a permitir un portfolio de trabajos, de publicaciones, que irán alcanzando un impacto progresivo en la comunidad académica a la que perteneces, lo cual también hará crecer tu propio prestigio en el área y te permitirá establecer relaciones académicas e intelectuales que sean enriquecedoras y fecundas, ¿no? Si perteneces realmente a esa
a esa comunidad internacional. Y dos últimas pinceladas antes de meterme con la metodología en la vulnerabilidad digital. Huyan de la endogamia. Huyan de la endogamia produce monstruosidades. La universidad de nuestro tiempo yo creo que nos exige trabajar con redes nacionales e internacionales. Tenemos que propiciar asociaciones con colegas de otras universidades, hacer movilidades, estancias en otros centros, abrir la mente en ese sentido, ¿no? Participar en proyectos coordinados entre varios centros de investigación. No se limiten a trabajar con sus compañeros de universidad o de departamento y solamente con gente de su ciudad o de su propio ámbito universitario. Creo que tenemos que huir de la endogamia. Y por último, no sé, me lo apunté aquí, no sabía si decirlo o no, pero ya me he venido arriba. Eviten tutores y directores que no sean buenas personas. Rodéense de buenas personas, porque esto es imprescindible para la carrera académica. Es muy larga la carrera académica, van a dedicar muchas horas y mucho tiempo de su vida. Rodéense de gente con la que realmente les apetezca no solamente investigar, sino que puedan tener un trato personal agradable y fructífero y fecundo. Huyan de las malas personas. Si lo han detectado ya, porque eso es la intuición natural, si lo han detectado, están en el momento de abortar esa relación y cambiar de director o de tutor. Rodéense de buenas personas. Bueno, y estas son las 3 ideas preliminares que quería compartir como punto de partida de mi intervención. Actitud filosófica, vocación investigadora y estrategia académica. Bueno, como se ha dicho en la presentación, y ya voy entrando en el título de la ponencia, soy investigador principal de ProBuldis, que es el programa de actividades sobre vulnerabilidad digital. En cierto modo, quiero pensar que este proyecto responde a las 3 dimensiones que acabo de plantear, porque es una red de investigadores, realmente. ProBuldis es una red de 55 investigadores que pertenecemos a 6 grupos de investigación reconocidos en 4 universidades madrileñas. Nosotros en CEU San Pablo somos los coordinadores, que es donde estoy yo y mi grupo de investigación, Doxacom, pero tenemos 2 grupos en la Universidad Complutense, dos en la Rey Juan Carlos y otro en la Universidad Villanueva. Somos 6 grupos en 4 universidades madrileñas. Trabajar en red, una red de 55 investigadores, es muy enriquecedor. El que puedas investigar y publicar con compañeros de otras universidades, el celebrar encuentros como este que estamos manteniendo aquí, donde interactuamos y compartimos los resultados de nuestra investigación, les puedo asegurar que multiplica exponencialmente el interés y los resultados y la validez de las investigaciones que hacemos. Bueno, por lo tanto, cuando les hablo de ProBuldis y les señalo que soy el IP de este grupo, créanme que no lo hago por exhibición, sino por precaución, porque, en cierta forma, mi aproximación a la investigación sobre vulnerabilidad digital está inevitablemente condicionada por estos proyectos de investigación, de los que yo soy investigador principal. Estoy totalmente seguro de que muchos de mis colegas, si les pidieran que salieran aquí a hablar de vulnerabilidad digital, todos seríamos capaces de hacer una presentación sobre vulnerabilidad digital. Y cada uno, inevitablemente, de un modo congruente con la experiencia investigadora que tenemos en ese campo. Por lo tanto, lo que yo les voy a contar a continuación sobre la metodología de investigación en vulnerabilidad digital está íntimamente conectado con mi experiencia dentro de ProBuldis y las actividades de investigación que hemos hecho dentro de ProBuldis, ¿no? Vamos a comenzar por delimitar el objeto de estudio. ¿Qué entendemos por vulnerabilidad digital como ámbito de investigación? No sé si lo han pensado antes de, si han mirado el programa antes de venir y leyeron el título de esta ponencia que me propuso Ignacio Aguadet, el profesor Aguadet. ¿Qué entendemos por vulnerabilidad digital como ámbito de investigación? Bueno, una definición aproximada nos dice que la vulnerabilidad digital es el conjunto de amenazas derivadas de una sociedad plenamente digitalizada que se desenvuelve en entornos de riesgo para determinados públicos, sin que se estén produciendo mecanismos efectivos de protección.
Las palabras clave, por lo tanto, de esta definición son amenazas, riesgo, públicos y mecanismos de protección. Ese es el ámbito de investigación de la vulnerabilidad digital. ¿Qué objetivos tiene la investigación en vulnerabilidad digital? Bueno, básicamente dos, podríamos decir muchos más, pero creo que estos dos son los principales. Por un lado, conseguir una sociedad más inclusiva, porque la vulnerabilidad digital está orientada a los públicos vulnerables. Y queremos conseguir una sociedad más inclusiva, que por lo tanto establezca mecanismos de protección frente a esos riesgos que hemos descrito previamente. Y en segundo lugar, favorecer entornos digitales de convivencia que podríamos decir más saludables, beneficiosos y participativos para los ciudadanos. Estos son, podríamos decir, los objetivos principales de la vulnerabilidad digital. Claro, ¿qué dimensiones sociales se ven concernidas en la vulnerabilidad digital? Yo he enumerado aquellas que estudiamos en el ámbito de mi proyecto, de ProBuldig. Probablemente otros programas de actividades de investigación en este campo podrían señalar otras, pero las dimensiones de las que nosotros nos ocupamos, en esta red de 55 investigadores que estamos residenciados en 4 universidades madrileñas, nos ocupamos son las siguientes. Las amenazas como la ciberviolencia contra niñas y niños, adolescentes y jóvenes. En segundo lugar, el libre acceso a plataformas digitales de contenido audiovisual potencialmente lesivo para los menores, como la violencia extrema, la pornografía, el consumo de drogas, etc. En tercer lugar, la posverdad y la merma de la credibilidad de la información, provocadas por la proliferación de fake news y por la pérdida del control en la distribución de las noticias por parte de los medios de comunicación tradicionales. En cuarto lugar, los discursos preponderantes en las redes sociales, por ejemplo, el discurso del odio y otras formas de violencia verbal e icónica, especialmente contra ciertos colectivos. En quinto lugar, las dificultades para la participación política de ciertos colectivos, participación política en sentido genérico, de concepto de participación política o ciudadanía política, para ciertos colectivos, por ejemplo, los mayores, donde la brecha digital está realmente muy acusada. En sexto lugar, los nuevos líderes de opinión, los influencers, y el tipo de influencia que ejercen sobre los niños. Y por último, las dificultades para la inserción laboral de los jóvenes en el ecosistema digital. Dificultades y oportunidades también. Estos son los 7 ámbitos o dimensiones, podríamos decir, sociales, de las que nosotros nos ocupamos en la investigación sobre vulnerabilidad digital que desarrollamos al albur de este proyecto de investigación. Como pueden ver, en estos 7 ámbitos se cruzan una serie, o intersectan, o podríamos decir, o interaccionan varias áreas de conocimiento. Por supuesto, o en primer lugar, la comunicación, el periodismo, la publicidad, por supuesto, todo el contenido audiovisual y digital, la comunicación en sentido genérico. Pero habrán observado que también hay áreas de conocimiento relacionadas con la psicología, y con la educación, y con la sociología, con la filosofía y la antropología, todo el ámbito de la posverdad. Esto tiene un fundamento filosófico basado en la fenomenología irrenunciable, en el que particularmente estoy trabajando yo, filosofía y antropología, pero también derecho, o ciencias jurídicas y políticas públicas. Es decir, cuando una empresa privada como Twitter decide cerrar el canal a Donald Trump, ahí se están produciendo problemas normativos que hay que considerar también como una amenaza o una característica de la vulnerabilidad digital, el derecho y las políticas públicas, la protección, ¿no? Y por último, podría haber más, pero por lo menos estas son, ¿no?, las áreas de conocimiento, la informática. No sé cuál es la experiencia de cada uno en sus respectivas investigaciones, pero les hablo en primera persona. Nosotros ya estamos necesitando en cada uno de los papers que hacemos o investigaciones específicas que hacemos dentro del programa, la asistencia de informáticos, de ingenieros. Necesitamos esa colaboración con los compañeros de las escuelas politécnicas. Gente que porque generalmente la formación tecnológica que damos en las facultades de comunicación es bastante precaria.
Y como muy bien saben, nos encontramos a veces los comunicadores haciendo frente a problemas que necesitan soluciones tecnológicas, muchas veces basadas en la informática, para la cual carecemos de formación adecuada. Y en ese sentido la interdisciplinariedad es imprescindible, al menos para nosotros está resultando imprescindible, ¿no? ¿Qué características tiene la investigación sobre vulnerabilidad digital? Básicamente 3, o al menos yo creo que tiene por lo menos 3 características. En primer lugar, es una realidad, una investigación basada en una realidad cambiante. Ese es el primer rasgo. Volátil, cambiante. Por lo tanto, tenemos que estar adaptando la metodología para nuevas realidades, porque la vulnerabilidad digital no es un concepto estático. Es una realidad que cambia cada año, cambia permanentemente. Les dije al principio que este proyecto de investigación en realidad empezó en 2008. El primer proyecto coordinado que tuvimos era entonces investigador principal, quien fue mi maestro durante muchos años, Luis Núñez Ladebece, catedrático de Madrid. Y se llamó Procotin, el primer programa, que era Programa Coordinado sobre Televisión e Infancia, que empezamos en 2008, entre 2008 y 2011. En aquella época, en 2008, lo que nos preocupaba principalmente era los horarios de televisivos de protección reforzada de la infancia. De hecho, hicimos alguna acción de transferencia que tuvo cierto impacto. Por ejemplo, hicimos un informe que financió UTECA, la Unión de Televisiones Comerciales, sobre el grado de cumplimiento de servicio público por parte de Radio y Televisión Españolas, que tuvo un impacto en el gobierno. Era entonces ministra de este ramo María Teresa Fernández de la Vega, y tuvo un impacto enorme porque, no quiero decir que fue derivado de nuestro informe, pero desde luego coincidió en aquellas conversaciones que tuvimos con el gobierno la retirada de la publicidad comercial del ente público. O sea que, y estábamos en 2008, estábamos en esto, estábamos en la televisión y la infancia y esas interactuaciones, ¿no? Estoy hablando de que es una realidad cambiante. Obviamente, cuando hicimos el segundo programa coordinado, que ya se llamó ProBuldic, ya fui yo investigador principal de aquel ProBuldic 1, que desarrollamos entre 2016 y 2019, ya vimos que la televisión como electrodoméstico o como canal de comunicación no era ya nuestro principal objeto de estudio. Había cambiado el objeto de estudio, había cambiado la realidad social. Ya no eran los horarios de protección reforzada de la infancia, que se emitía a las 5 de la tarde en la televisión, o a las 8 de la mañana. El objeto había cambiado y ahora era la pérdida de autoritas doméstica por la autonomía de los menores en el consumo de contenidos digitales. Es decir, en 2016 nos encontrábamos con que ya no es la televisión quien tiene que proteger a la infancia con unos horarios de protección reforzada, porque ahora el consumo es distinto. Ahora son los menores quienes autónomamente, en la soledad de su dormitorio, con las nuevas pantallas, consumen lo que quieren. Ha cambiado la realidad y, por lo tanto, ha cambiado nuestro foco de estudio, ¿no? Ahí se introdujo por primera vez el grupo que lidera mi gran amigo, el catedrático de Derecho Constitucional, Leopoldo Abad Alcalá, sobre brecha digital y mayores. Y empezamos a estudiar cómo se relacionan las personas mayores de 65 años con el mundo digital. Porque gran parte de las acciones cotidianas que tenemos que hacer o de nuestra relación con la administración pública solamente es digital. Esto tiene consecuencias para un colectivo nada desdeñable, como son las personas mayores de 65 años. Y hay un grupo de investigación especializado en describir esa brecha digital y en proponer soluciones que puedan realmente facilitar, ¿no? Hablábamos de sociedad inclusiva al principio, que pueda realmente proponer soluciones para el acceso de este colectivo social, de este grupo social, eventualmente vulnerable frente a la realidad digital, ¿no? Pero es que cuando pedimos ProBuldic 2, que es el que termina ahora el 30 de abril de 2023, cuando pedimos ProBuldic 2 en 2019, de nuevo había cambiado la realidad. Ya no era la de 2016. Ahora nos enfrentábamos a nuevas realidades. Algunas podríamos decir el renacimiento de ciertas amenazas propias del siglo XX. Por ejemplo, la autocensura y la espiral del silencio, que son aspectos que estudiamos antes del año 2000, en el anterior siglo,
referidos a contextos políticos totalitarios. Y que, sin embargo, vuelven a dar, parecía, ¿no?, que con las redes sociales y la llegada de Internet a nuestras vidas habíamos superado ciertas mermas de nuestras libertades descritas por Noel Neumann, por ejemplo, en La espiral del silencio. Y resulta que no. Resulta que las redes sociales han traído, podríamos decir, una vuelta de tuerca a la espiral del silencio. Porque entiendo que todos los que estamos en esta sala o los que nos estén escuchando nos autocensuramos en las redes sociales, por muchas razones. Muchas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con el discurso, o los discursos del odio, los linchamientos públicos, el ser sometido a escarnio o a linchamiento por parte de ciertos colectivos, no sé, trolls, haters, como se llaman, odiadores profesionales, podríamos decir, que hay en las redes sociales, ¿no? La irrupción de las fake news, que es un fenómeno que irrumpe, aunque, como muy bien ha dicho la profesora Almansa, siempre han existido los bulos, hablamos de una nueva realidad. Quien crea que las fake news son los bulos de toda la vida no entiende qué son las fake news o no entiende qué son los bulos. Son fenómenos distintos, con sus propias características, e irrumpen en nuestra sociedad principalmente a partir de 2016 con los eventos políticos ocurridos aquel año. Básicamente dos, el Brexit y la inesperada victoria de Donald Trump. Y eso desencadena una relación entre la política y la prensa totalmente nueva, que nos ha llevado, como muy bien saben, a una polarización social sin precedentes, al menos en las democracias liberales. Al menos. Son fenómenos nuevos, por lo tanto. Fíjense, no sé si lo estoy consiguiendo explicar o no, o trazar esta pequeña línea, ¿no?, acerca de la volatilidad del objeto de estudio. ¿Cómo empezábamos con la televisión en la infancia, los niños frente a las pantallas televisivas? ¿Cómo pasamos de pronto por la brecha digital de los mayores, el autoconsumo o la autonomía de los menores frente a las pantallas? ¿Y cómo estamos ahora, en 2023, estudiando fenómenos como el discurso del odio, la ciberviolencia, con todos los aspectos derivados, ¿no?, de la ciberviolencia? Estamos trabajando en particular ahora, mi compañera, la profesora Tamara Vázquez Barrio y yo, haciendo unos focus groups sobre toda la violencia sexual que existe en las redes sociales. Publicaremos los resultados a lo largo de este año. Es realmente alarmante lo que está pasando ahí. Y la investigación cualitativa que estamos haciendo nos está dando unos resultados que, a pesar de que somos personas jóvenes, no dejamos de llevarnos las manos a la cabeza de lo que está pasando con la sexualización de la vida de las personas jóvenes y la ciberviolencia que se produce en entornos digitales. Como dicen, los jóvenes alucinarían con los resultados y las cosas que cuentan los jóvenes en estos focus group. Es una línea, si están trabajando ahí, les animo a que sigan, y si no tienen clara su línea, métanse en esto. Porque todo lo que tiene que ver con la ciberviolencia es un campo de investigación fascinante, en el que creo que tenemos mucho que aportar a la comunidad académica, ¿no? Bueno, primera característica de la investigación en vulnerabilidad digital: es un objeto de estudio cambiante, volátil, que se va modificando permanentemente, no es estático. En segundo lugar, y derivado de lo primero, dado que es una realidad cambiante o volátil, carecemos de una base epistemológica estable. Tenemos que estar creando una epistemología permanentemente, unos fundamentos científicos para aproximarnos a estos problemas, porque al cambiar los problemas, cambia nuestra propia aproximación teórica, ¿no? No sé yo, qué sé yo, la irrupción de las fake news, de las deepfake o el uso pernicioso de la inteligencia artificial, que es uno de los grandes temas periodísticos o mediáticos de los últimos días, ¿no? No tenemos base epistemológica para esto. La nueva inteligencia artificial, ChatGPT-3 o 4 ya creo que va, esto ya es una nueva base epistemológica. No existe base epistemológica para esto. Luego, la propia realidad cambiante nos va obligando a renovar los fundamentos epistemológicos de nuestro campo de conocimiento. Lo que decía antes de la espiral del silencio es otro nuevo ejemplo, ¿no? Cómo hoy podemos basarnos en estudios sociológicos importantísimos del siglo XX para entender lo que está ocurriendo en el siglo XXI. Y primera característica, realidad cambiante o volátil. Segunda, carencia de base epistemológica, precisamente porque cambia el objeto de estudio. Y en tercer lugar, tercer rasgo, es una investigación
que se hace con seres humanos, con colectivos o grupos sociales. No me parece una cuestión baladí y he querido ponerla como una de las 3 características de esta investigación. Porque esto es importante. Como cualquier tipo de investigación que se hace con seres vivos, tendrán que rendir cuentas, si están en universidades serias o en programas serios como es este, ante un comité de ética sobre las acciones de investigación que van a realizar. Porque ustedes no pueden hacer un focus group con niños de 12 años si eso no está absolutamente previsto y autorizado y controlado. ¿Cómo se va a hacer? Van a encontrar, vamos a decir en primer lugar, dificultades, que en realidad no lo son, pero sí van a encontrar una serie de requisitos que tendrán que cumplir que de otro modo no tendrían que cumplir si el objeto de estudio no tuviera que ver con los seres humanos. Si están en historia del periodismo y están explicando los Avisi o la prensa del siglo XIX, no necesitarán un comité ético. Pero si van a sentar a adolescentes para que hablen de los casos de violencia que han recibido o linchamientos, van a necesitar un comité ético que autorice esa investigación. Luego es el tercer rasgo: realidad cambiante, carencia de base epistemológica estable e investigación con seres humanos, los comités éticos, ¿no?, que van a necesitar. Me voy acercando al fin, no sé cómo voy de tiempo, Ana, creo que estamos... Quedan unos 10 minutos y luego bueno, ya podemos estar. Perfecto. Pues métodos o metodologías y técnicas más recurrentes en este ámbito de investigación. Bueno, todos saben, porque todos los que estamos aquí somos académicos, al margen del nivel en el que nos encontremos en nuestras respectivas carreras, que básicamente hay 2 tipos de metodología, cuantitativa y cualitativa, que en realidad responden a 2 corrientes filosóficas. La metodología cuantitativa le debe mucho al positivismo del siglo XIX, de Augusto Comte, de Durkheim, mientras que la investigación cualitativa es fundamentalmente deudora de la fenomenología de Husserl, que es una corriente filosófica que, como bien saben, surge a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que, en cierto modo, destierra o relega el positivismo de Augusto Comte para abrir nuevas vías de investigación más subjetivas. Eso es la fenomenología. Y estas 2 grandes corrientes filosóficas, que por eso les decía al principio que les dan actitud filosófica, impregna todo, desde la literatura al arte, obviamente también a la investigación científica o la filosofía de la ciencia. La cuantitativa y la cualitativa responden a estos 2 grandes corrientes filosóficas, el positivismo y la fenomenología. La metodología cuantitativa, hablemos un momento de estas características, de los métodos que utilizamos en la investigación cuantitativa. Básicamente utiliza la estadística y el análisis de datos para construir sus procesos, porque permiten analizar variables con procedimientos matemáticos y estadísticos. Digamos que una metodología cuantitativa lo que nos permite obtener es una fotografía, digamos un plano general, como el que la profesora Almansa y yo tenemos ahora mismo de esta sala. Nosotros tenemos un plano general ahora mismo de esta sala y recibimos una fotografía, un plano general, una fotografía general, podríamos decir, ¿no? Es decir, un plano general de un problema en un momento determinado, que nos permite identificar tendencias, como si miráramos la realidad a través de un telescopio. Eso es lo que nos permite una metodología cuantitativa. Por lo tanto, vamos a obtener macrodatos. Es lo que nos va a permitir este tipo de técnicas cuantitativas, ¿no? Con un nivel de descripción útil, a veces muy rico, pero siempre superficial. Siempre superficial. La metodología cuantitativa no te permite descender al detalle que necesitas y que sí te proporciona la metodología cualitativa. Es decir, una metodología cuantitativa nos va a permitir hacer predicciones, generalizaciones, de ahí los conceptos de muestra y universo, que todos conocen, señalar la existencia de una realidad social, pero no describirla con detalle. Una metodología cuantitativa no te permite una descripción detallada de ese objeto de estudio o de esa realidad. Estas limitaciones
que los que tengan cierta formación filosófica estarán asociando automáticamente al positivismo, porque el positivismo tiene sus limitaciones reales, ¿no? El positivismo, al fin y al cabo, te impone la violencia del objeto físico. Y lo que Husserl viene a renovar con la fenomenología es, oiga, hay ciertas realidades que no se pueden demostrar empíricamente, pero que no se puedan demostrar empíricamente no significa que no existan. Por ejemplo, las ideas, las instituciones. Hay ciertas realidades que no se pueden someter a una investigación empírica o demostrativa empírica. La fenomenología, por lo tanto, supone una superación del positivismo en la medida en que considera objetos científicos y, por lo tanto, que se pueden investigar, a pesar de su subjetividad, ciertas realidades que quedan excluidas por el positivismo y por la metodología cuantitativa, ¿no? La metodología cualitativa, que también podemos llamar interpretativa, se centra en aspectos no susceptibles de cuantificación. Su base epistemológica, como estoy diciendo, es la fenomenología de Husserl, que tiene su versión española. Un gran lector de Husserl fue José Ortega y Gasset, como todos saben. Y la fenomenología de Ortega y Gasset, que distingue la realidad patente y latente, la atribución de significado. Bueno, no entraré ahí, pero la base filosófica es la fenomenología. Es decir, la fenomenología lo que nos viene a decir es que lo subjetivo también puede ser fuente de conocimiento. La cuantitativa solamente admite un margen de error. Oiga, ¿cuál es la N de su encuesta? Y el margen de error. La cualitativa te permite decir, me interesa escuchar a estas 3 personas, porque son sujetos pertinentes para la investigación. Y te dirá un estadístico, pero esto no es generalizable. No, no lo es, pero me permite llegar a un nivel de profundidad y de conocimiento de la realidad que, si bien no es generalizable, no por ello no es científico. Lo subjetivo, nos viene a decir la fenomenología, también es fuente de conocimiento y de metodología científica. Por lo tanto, una metodología cualitativa va a centrar la investigación en los individuos, que no son reducidos a variables, como pasa en la cuantitativa. Porque las personas en la investigación cualitativa no son las variables de la cuantitativa. Nos interesa, por lo tanto, lo peculiar de ese individuo, analizarlo de modo holístico, es decir, en relación con otros aspectos biográficos, contextuales, circunstanciales, de la vida de ese sujeto. En este focus group que les mencionaba antes sobre ciberviolencia, que hemos hecho una compañera y yo, con menores de 16 a 25, nos interesaban esos sujetos que han tenido experiencias propias de ciberviolencia. Por eso lo subjetivo es fuente de conocimiento también. Diríamos, por lo tanto, que la metodología cualitativa es más flexible porque busca comprender más que establecer relaciones causa-efecto, que es lo que nos da la cuantitativa. Siguiendo la metáfora del plano general que les decía antes, una metodología cualitativa nos ofrece un primer plano. No un plano general, sino un primer plano. A veces incluso con el detalle de un microscopio, ¿no? Que nos daría un microscopio. Las técnicas que se utilizan son técnicas de investigación que buscan precisamente estos pormenores a los que me estoy refiriendo. El focus group, el análisis de contenido, el análisis del discurso, la entrevista en profundidad, la observación directa, la etnografía. Algunas de estas, como bien saben, son técnicas que también tienen un modo de uso cuantitativo, algunas de estas que acabo de mencionar, pero estas son propias de la cualitativa. Por lo tanto, se han dado cuenta de que una investigación cualitativa en el campo de la vulnerabilidad digital lo que nos permite es investigar a pocos individuos, pero en profundidad. No a muchos de un modo superficial, que es lo que nos da la cuantitativa. No importa tanto la cantidad. De hecho, en la cuantitativa, cuanto mayor es la muestra, menor es el margen de error. Esto aquí no importa, porque se buscan otro tipo de descripción, de detalle, ¿no? Este tipo de investigación cualitativa se utiliza para generar hipótesis, probar teorías
describir o comprender comportamientos, etc. He apuntado aquí, me lo había puesto para el final de hecho, porque no sabía cuánto tiempo habría consumido llegado a este punto, varios casos, muchos casos prácticos de los que yo tengo experiencia directa. Investigaciones en las que yo he participado. Tranquilos que no les voy a contar todos porque lo último que quiero es aburrirles, ¿no? Pero sí por lo menos mencionar por encima que este tipo de triangulación metodológica, que es una expresión muy propia de nuestro ámbito, que se utiliza en vulnerabilidad digital, a nosotros, en los años de experiencia que llevamos en ProBullDig, nos han permitido hacer investigaciones, por ejemplo, cuantitativa y cualitativa sobre el discurso del odio. Ahí trabajé y por eso creo que lo que he dicho al principio de trabajar en red, con no ser endogámicos, abrirnos a colegas de otros centros de investigación, en mi experiencia personal siempre ha sido muy enriquecedor. Esta en particular, que hice con una compañera de la Universidad de Cádiz y un compañero de UNIR, nos llevó a partir del planteamiento de si las mujeres políticas recibían más linchamiento, más odio que los hombres políticos, no por ser malas políticas, sino por ser mujeres. Entonces estudiamos el discurso del odio contra las mujeres políticas en una red social y vaciamos más de 3,5 millones de tweets. Necesitamos un informático que supiera manejar R y que pudiera hacer el tratamiento de grandes cantidades de datos, masivas de datos. Necesitamos, por ejemplo, ahí un informático, como les decía antes, ¿no? Eso fue investigación, una parte cuantitativa y otra cualitativa, porque utilizamos procesamiento del lenguaje natural, etcétera. Otra, hicimos 5 focus group, a esta ya me he referido. Es decir, 35 intervinientes en total, fueron 5 focus group para analizar las experiencias de ciberviolencia entre jóvenes de 16 a 25 años. Esto saldrá durante este año, el resultado de esos focus, lo hemos hecho hace un par de meses y todavía estoy impactado por las cosas que hemos escuchado en esos focus group. Hemos hecho, desde el punto de vista cuantitativo, los proyectos de investigación, que ustedes deberían formar parte de proyectos de investigación, básicamente porque te da acceso a recursos financieros. Como todos saben, los que tienen experiencia trabajando con encuestas, hacer una macroencuesta cuesta mucho dinero. Una encuesta con un 2,5 de margen de error te va a costar 14.000 euros. Entonces, si la quieres con informe ejecutivo, cruce de variables, o resultados estadísticamente significativos, si quieres todo ese trabajo de minería de los datos y la encuesta bien hecha con un 2,5 de error, prepara 14.000 euros. Eso lo podemos pagar con proyectos de investigación. Es verdad que una macroencuesta de ese tipo te da resultados que después puedes explotar de muchas formas, por medio de comunicaciones y participaciones en congresos, papers, etcétera, ¿no? Luego hemos hecho también una macroencuesta dentro de este proyecto sobre la actitud de los ciudadanos ante la tecnología, sus hábitos de consumo digital e informativo, la percepción que tenían sobre la desinformación y el discurso del odio y una cosa que nos ha interesado mucho, el comportamiento ante la fake news. Nos interesaba saber de aquellos que habían compartido noticias falsas, por qué las habían compartido. Un 10% dijo que sabían que eran mentiras, pero perjudicaba al partido contrario, al político contrario, ¿no? Y por eso las compartieron aun sabiendo que eran mentiras. Resultados interesantes que también te permite la cuantitativa, ¿no? Hemos hecho diferentes focus group con mayores de 65 años. Hemos querido escuchar a los mayores de 65 años para que explicaran los problemas que tienen en su relación con la administración pública digital. Los problemas que tienen cuando tienen que pedir una cita en el médico. Cuestiones bastante cotidianas que, sin embargo, están creando una brecha o dejando al margen a un grupo poblacional importantísimo. En particular, esto lo hicimos en ProBullDig 1. En ProBullDig 2 nos ha interesado analizar o conocer la participación política de los mayores de 65 a través de las redes sociales. ¿Cómo usan las redes para intervenir políticamente en el discurso político este grupo poblacional? Hemos hecho un focus group con periodistas de los medios de referencia de España para conocer cómo lidian con la desinformación en sus rutinas profesionales y conocer su percepción como profesionales sobre el impacto que la fake news está teniendo en la credibilidad del periodismo. El reunir a periodistas para que hablen de esto te da una información muy rica que jamás te daría una encuesta.
sobre cómo ellos perciben el impacto de las fake news en su propio trabajo profesional. Hemos hecho análisis cuantitativos de todos los bulos. Esta investigación tuve la suerte de hacerla con mi buen amigo Rafa Repiso, aprendí mucho de él, precisamente porque manejamos todos los bulos comprobados por Neutral en 2018 y 2019. Toda la base de datos de bulos comprobados por Neutral los analizamos con técnicas cuantitativas y cualitativas. Nos permitió sacar una tematización de los principales bulos. ¿Qué porcentaje de mensajes señalados como bulos por la población resultaron ser verdaderos? Un 32% de las noticias falsas para los usuarios resultaron ser verdaderas, lo cual ya nos pone en la pista de cómo uno de los riesgos de la desinformación es que dejemos de creer noticias verdaderas, auténticas. También la cuantitativa sirve para detectar estas tendencias, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que el 32% de mensajes señalados como bulos o fake news por los usuarios resultaron ser verdad? Pues ahí hay algo que hay que profundizar. Vas a una cualitativa que te permite tal vez profundizar en estas líneas, ¿no? Hemos hecho un estudio de caso sobre un reportaje publicado por el suplemento Crónica del periódico El Mundo, aplicando técnicas de análisis del discurso. Hemos hecho una revisión sistemática de la bibliografía. Ustedes tendrán que hacer revisiones sistemáticas de la bibliografía para crear el estado del arte de sus investigaciones. Sean muy sistemáticos en esto, utilicen las fuentes adecuadas. Si no saben hacerlo, que no tienen por qué saberlo, pregunten a quien sabe hacerlo, porque cualquier tesis que se precie tiene que partir de una revisión de la literatura bien hecha, consistente, que pase la prueba del algodón, como se dice popularmente. Esa la hice, por ejemplo, con un profesor de Barcelona, otra profesora de la Rey Juan Carlos, siempre intentando trabajar en red o con colegas, ¿no?, interesados en los mismos temas. Hemos hecho una propuesta teórica metodológica publicada en la revista Mediterránea, cuya directora está aquí, mi buena amiga Victoria Tur, el paradigma EMI, que permite describir la intención del emisor del mensaje de las noticias falsas, publicado en Mediterránea, y un artículo teórico, que a mí particularmente es la parte que más me gusta, como a veces he hablado con Rafa y que más me interesa, que es una aproximación a la posverdad desde la fenomenología. Y este tipo de trabajo, por ejemplo, lo publiqué en la revista Estudios Políticos, porque también ya les hablarán en estas jornadas, quien hable de revistas próximamente, en las próximas intervenciones, de que tienen que elegir muy bien dónde mandar los trabajos. Y hay revistas que publican artículos de fondo teórico, que permiten una reflexión teórica para crear precisamente esa base epistemológica que necesitamos crear. Y hay revistas donde se pueden publicar, ¿no? Cierro con esta idea, Ana. Todo lo que ustedes están haciendo, si lo están haciendo bien, y seguro que están bien dirigidos y lo están haciendo bien, pero por si acaso, parte, en primer lugar, de unas buenas preguntas de investigación. Tienen que hacerse buenas preguntas. Y esas buenas preguntas solamente las hace quien realmente es un buen observador de su tiempo y de la realidad. Una buena pregunta de investigación es, por ejemplo, ¿por qué la gente comparte una noticia que sabe que es falsa? Eso es una buena pregunta. ¿Qué lleva a la gente a compartir una noticia que sabe que es una mentira? Vamos a buscar una buena pregunta de investigación. Si tienes buenas preguntas, serás capaz de enunciar los objetivos de tu investigación a partir de esas preguntas, porque todo parte de la curiosidad, todo parte de la actitud filosófica con la que he empezado a hablar, de la duda, de ser inquisitivos, de preguntarnos. Si están bien hechas estas preguntas, seremos capaces de enunciar los objetivos de nuestra investigación. Esos objetivos que se apoyan o se fundamentan en estas preguntas, en la investigación, como he dicho que tenemos un estilo apodíctico demostrativo, tienen que partir de hipótesis. Las hipótesis ya no son preguntas, ¿eh? Las hipótesis son enunciados afirmativos. Lo único que les pasa es que no están demostrados todavía, pero son enunciados afirmativos. Por ejemplo, una buena hipótesis sería:
La mayor parte de las personas que comparte una mentira sabiendo que es mentira, lo hace por intereses políticos. O un porcentaje muy elevado de personas que comparten, lo hace por intereses políticos. Eso es una buena hipótesis. Si las hipótesis están bien planteadas, podrás establecer las técnicas metodológicas necesarias para cada una de ellas, porque cada hipótesis puede requerir una técnica distinta. Si hemos aplicado bien la metodología, fíjense, preguntas de investigación, objetivos, hipótesis, metodología, todo está interconectado. Háganse este esquema de su tesis, si no lo han hecho todavía. Si eso está bien elaborado, los resultados salen solos prácticamente. Es como haber establecido un paradigma que va a dar resultados. Y nos limitamos a exponer los resultados, como su propio nombre indica, resultantes de la aplicación de esa metodología, que ustedes tendrán que ser capaces de discutir. Donde discutir quiere decir que ahí van a sacar músculo y van a comparar sus resultados con otros resultados previos. Ustedes van a discutir, por ejemplo, nosotros hemos discutido nuestros resultados sobre esta macroencuesta que hemos hecho de los 14.000 euros que les decía con el último Digital News Report, como se hicieron a la vez. Y ella tiene un ámbito mucho mayor que el nuestro, porque era un ámbito internacional, ya la conocen el Digital News Report. Pero nosotros hicimos nuestra encuesta con los mismos temas, pero con otro público y otro contexto geográfico. Y hemos podido discutir los resultados. En nuestra muestra mucho menor y en nuestro universo menor, qué se corrobora, qué no se corrobora, en qué se diferencian, qué matices hay. Eso es una buena discusión. Poner en valor tus resultados. Y si todo esto lo hemos hecho bien, tendremos que ser capaces de llegar a unas conclusiones que aporten conocimiento nuevo a nuestro campo de conocimiento. Esto es lo que hacemos. Este es nuestro trabajo como investigadores, trabajar con este modelo y esta sistematicidad. La bibliografía tiene que ser actual, internacional y digital. Hablábamos mi compañera Victoria y yo esta mañana, porque también soy editor de una revista, de Doxa. ¿Cómo? Claro, si recibes un paper hoy en 2023 y ves la bibliografía y la última referencia de 1997, es que no se puede publicar ese artículo. Eso no es un artículo para una revista científica, será para otro tipo de soporte, pero, no sé, el blog del autor. Pero no puede ser para una revista científica, porque ahí está claro que no hay un estado del arte. Y si lo hay, es un campo de conocimiento muerto. Si lo último se publicó en el 97, no interesa a nadie. Ahora, ¿no? Tiene que haber por lo tanto, bibliografía actual, internacional, no sean endogámicos tampoco en las fuentes que consultan, y digital. Esto, a Nacho Aguadel le he escuchado muchas veces hablar de la necesidad de que las fuentes que consultamos sean fuentes en abierto y digitales. Los libros obviamente están muy bien para la fundamentación teórica, pero los resultados de la investigación que hacemos cotidianamente, mucha de la que hemos hablado aquí, están en las revistas. Está en las revistas, que es donde se renueva el conocimiento, ¿no? En fin, termino, por lo tanto, como empecé, y me brindo a sus preguntas, si es que hubiera alguna, o comentarios o sugerencias, que todo en nuestra carrera académica es cuestión de actitud, de vocación y de una buena estrategia profesional. Muchas gracias.